Cordial saludo. Mi nombre es José Orlando Lozano Bonilla, discente de la Universidad Iberoamericana, que al igual que mi compañera María Lorena Quintana, estaremos presentando para la materia ética jurídica la actividad 4, titulada como la valoración en la acción jurídica del abogado responsable, en donde se plantea un caso ficticio anunciando los hechos de la siguiente manera. Dice que en un pequeño pueblo, un individuo llamado Juan se encontraba en su hogar cuando fue atacado por un intruso que irrumpió en su propiedad con intenciones de robo. Juan, alarmado por la presencia del intruso, intentó alejarlo de su casa, utilizando la fuerza necesaria para proteger su seguridad y la de su familia. Durante el enfrentamiento, Juan logró neutralizar al intruso y llamó a la policía para informar sobre el incidente. De aquí resultaron unas pruebas en donde el abogado José, un experto en defensa penal, representó a Juan durante el juicio que desarrolló a raíz del incidente. Durante la investigación policial, se recolectaron pruebas que respaldaban la versión de Juan y demostraban que el intruso ingresó ilegalmente a la propiedad, representando una amenaza para la seguridad de Juan y de su familia. Testigos presenciales corroboraron la versión de los hechos presentadas por Juan, confirmando que ésta actuó en legítima defensa para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. De tal manera que se dictó una decisión por parte del juez. Tras analizar las pruebas presentadas por el abogado José en defensa de Juan y escuchar los testimonios de los testigos, el juez determinó que Juan actuó en legítima defensa al repeler el ataque del intruso que invadió su propiedad. El juez concluyó que Juan tuvo motivos razonables para temer por su seguridad y que su reacción fue proporcionada y justificada dadas las circunstancias del caso. Con base a lo anterior, el juez determinó que Juan no era culpable de ningún delito en relación con el incidente ocurrido en su casa y que actuó dentro de los límites de la legítima defensa. La decisión del juez respaldó el argumento presentado por el abogado José, quien demostró que su cliente actuó de manera justificada frente a una amenaza concreta y que en su respuesta fue necesaria para proteger su integridad y la de su familia. Este caso ilustra la importancia de contar con una representación legal competente y ética, y como la proporcionada por el abogado José. En situaciones donde se alega legítima defensa, la labor del abogado en presentar las pruebas y argumentar adecuados permitió que Juan obtuviera un veredicto favorable que reconoció su derecho a defenderse en circunstancias en peligro real. De aquí, de este caso ficticio, trataremos de colocar dos posturas en las cuales Lorena nos va a presentar una postura favorable a la decisión del juez en consideración a la ética demostrada por el abogado José. Lorena, muchas gracias. José, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Bien, gracias. Bueno, básicamente yo voy a defender al abogado, la posición, la parte jurídica del abogado José y la ética de dicho abogado. Y para eso vamos a traer, básicamente para defender este caso, traeremos el derecho a la legítima defensa, que recordemos que este derecho es básicamente el derecho que tiene cualquier individuo o persona para proteger su vida, integridad, bienes o incluso el de otras personas, regulada por el artículo 32 del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. En mi concepto, validaría que el abogado José actuó ética y profesionalmente
y jurídicamente de la forma correcta, ya que se ajusta a los principios esenciales de la defensa penal respecto a la verdad procesal, actuó con diligencia, honró la función social del abogado como lo plantea Seleme y Benman en las lecturas. El abogado tiene básicamente, este abogado tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier persona tenga acceso a una defensa justa y profesional, y básicamente considero que el abogado, al defender a Juan, argumenta, como lo dice el caso, como lo dice en el caso ficticio, el abogado, un abogado que se especializaba en estos casos, que tenía el conocimiento, presenta las pruebas, presenta testigos. Básicamente, digamos que la función del abogado, de nosotros futuros abogados, es básicamente garantizar que la escena de los hechos, el momento en el que este individuo irrumpe de manera ilegal, eh, básicamente, inclusive en la investigación policial, pues básicamente toda la escena esté limpia y pues tenga principios de verdad y veracidad. Es decir, en nuestra ética profesional nosotros no podemos alterar escenas, alterar hechos, aportar pruebas que no sean reales, porque pues esto debe ser sustentado y aparte está como juramento. Entonces, según la lectura, según lo que reviso del caso, podríamos validar que el abogado actúa jurídicamente de forma correcta, éticamente de forma correcta, al presentar las pruebas, los testigos de los hechos, y por eso le dan este fallo a favor. Adicional, que considero que José no solo está ayudando a su cliente, sino que también está ayudando a hacer efectivo un derecho fundamental, básicamente, que es el derecho a proteger la propia vida. Cualquier individuo, persona, en el momento que vea su integridad o la integridad de su familia en riesgo, va a actuar básicamente en su protección o la protección de estos mismos. Entonces, desde ese punto de vista, considero totalmente ética la acción de José, el abogado. Gracias, José, puedes continuar. Ok, muchas gracias. Bien, ahora me permito presentar en oposición a la arista, a la percepción que tiene mi compañera Lorena. En mi caso, me incliné por contravertir esta parte, teniendo en cuenta que como abogado pues debe cumplir con unas características éticas que le establece la ley 1123 del 2007, en donde el abogado debe ser una persona honesta, con integridad, lealtad, confidencialidad, independencia, empatía y solidaridad, dedicación y fortaleza, búsqueda de la justicia, competencia y diligencia, respeto por la ley y la profesión. Pero aquí hay uno faltante entonces a estos principios éticos. Desde mi punto de vista podría considerar de que las pruebas no fueron analizadas como corresponde, faltando entonces a estos principios éticos de parte de José, el profesional en derecho. ¿Por qué podría decir que las pruebas no fueron consideradas como debieron haber sido analizadas? En los hechos, en la narración de los hechos, en ningún momento hay presencia de testigos. Los testigos vienen a aparecer cuando ya está prácticamente el resuelve de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si existían personas de manera presencial en los hechos, en el lugar de los hechos, en este escenario, ¿qué estaban haciendo los testigos? ¿Ayudaron a reducir al intruso? ¿O llamaron a la policía? ¿Qué hicieron los testigos? ¿Simplemente se quedaron mirando? Entonces, aquí podríamos decir que hay como un vacío, de tal manera que da mucho a pensar
en donde los testigos probablemente hayan sido alterados en su principio de la verdad, en esa obligación de decir la verdad. Toca analizar si existió una declaración en primera persona por cada uno de los testigos, la relevancia, la susceptibilidad a la crítica, puesto que los testigos aparecen prácticamente de la nada, donde tampoco, en segundo lugar, tampoco se puede comprobar o demostrar si el intruso de repente fue tratado con dignidad. Lo redujeron, bueno, o lo redujo en ese caso Juan, pero el intruso que fue capturado por la policía porque Juan llamó a la policía pudo haber recibido un trato no digno. ¿Cuáles fueron las condiciones de esa captura? Se le garantizaron la plenitud de garantías, se le leyeron los derechos del capturado, o por el contrario, hizo falta a ello. Porque a pesar de que el intruso tenía la intención de robo, cuando ingresó a la vivienda, al hogar de Juan, debe respetársele también unos derechos. Y en esta parte no está contemplada con claridad el trato, el manejo que se le dio a las pruebas testimoniales, ni tampoco a la captura, cómo fue la captura, qué fuerza le aplicaron, cómo lograron reducir al intruso. Entonces, sí puede existir una vulneración a los derechos del intruso, de tal manera que si existió esa vulneración a los derechos del intruso, obviamente el abogado José no estaría actuando en una concordancia ética desde la parte legal en Colombia. Ahora, si bien el ejemplo nos coloca un dictamen final frente al caso y al debate presentado entre Lorena Quintana y el suscrito presidente José Orlando Lozano, voy a ceder la palabra para que Lorena dé su juicio final. Gracias, José. Bueno, siguiendo y argumentando básicamente en el contexto del ejemplo del caso hipotético que se pone, consideraría que el abogado José es absuelto en este caso o que logra ganar el caso en referencia a su representado Juan, considerando básicamente que básicamente determinó los hechos, le presentó al juez todas las pruebas, básicamente indicando, vuelvo y reitero, el solo hecho de el derecho a la legítima defensa. El intruso interrumpe de manera abrupta directamente en un bien y esto, claro, va a significar en esa persona reacción no premeditada. De inmediato constituye un hecho donde básicamente va a primar la vida y la de su familia. Entonces, y digamos que la persona que ingresó sin autorización a la vivienda. Básicamente también esta persona está vulnerando el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, que eso está registrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Entonces, totalmente al abogado Juan ser una persona ética, que conoce estos tipos de casos, que presenta sus pruebas y que está básicamente poniendo en claro de que toda persona, todo ciudadano tiene su derecho a la legítima defensa. Considero que el juez hizo bien al darle este dictamen a favor. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias por visualizar nuestro video.